Hola preciosas, Dios las ama grandemente. Yo espero seguir logrando servirles a través de estas lecturas, que sea la voz de Dios la que escuchen con sus consejos, con su guía, a través de la palabra de Dios que está escrita. Estos consejos que nos regala Joyce Meyer, espero que logren comprar sus libros, porque la verdad para mí en mi vida han sido de gran bendición. Y estos audiolibros pues espero les ayuden para que cada día la vivan con más dulzura a través de la grandeza de Dios. Comencemos en esta segunda parte del capítulo 20 y dice así: para tener misericordia de los demás no necesitamos más razones que el hecho de que Dios tiene misericordia de nosotros. Él espera que demos a otros de lo que Él generosamente nos da. Él nos perdona y espera que perdonemos. Nos ama incondicionalmente y espera que amemos a los demás de la misma manera. Tiene misericordia de nuestras faltas y espera que tengamos misericordia de los demás. Dios no espera que demos lo que no tenemos, así que nos otorga cosas muy buenas que necesitamos para disfrutar la vida y representarlo bien. Me imagino que el rey en misericordia reflexionó durante mucho tiempo en la actitud agradecida del jardinero. Cuando tenemos misericordia, los demás se quedan sorprendidos, especialmente si están plenamente conscientes de que merecen castigo. Me gustaría sugerirle que tome unos minutos para pensar si conoce a alguien que necesita de su misericordia. La misericordia es un regalo, no puede ser ganada o merecida. Y cuando se da gratuitamente, la gente experimenta el poder del amor de Dios de una forma práctica que a menudo es transformadora. Dios nos dio a Dave y a mí la capacidad de perdonar a mi padre por haber abusado sexualmente de mí cuando yo era niña. Tuvimos misericordia de él en su vejez y cuidamos de él hasta que murió. Recuerdo cuando me dijo: la mayoría de la gente hubiera querido asesinarme por lo que hice, pero ustedes siempre han sido bondadosos conmigo. Él recibió a Jesús 3 años antes de morir y estoy muy agradecida por ello. Dios le mostró misericordia a través de nosotros. Dios obra a través y en sociedad con la gente y quiere usarnos a todos constantemente. Hay muchísimas personas en el mundo que están perdidas y sufriendo. Tal vez han intentado con alguna religión que los decepcionó, pero si conocen a Jesús, nunca volverán a ser los mismos. Tal vez Él solo puede llegar a alguien a través de nuestro ejemplo. Comprometámonos a mostrarles a los demás cómo es Jesús en verdad, en vez de solo tratar de explicárselo. Las palabras pueden ser inútiles si no están respaldadas por acciones. Yo vi mucha gente tratando de convencer a mi padre de que cambiara su comportamiento, porque fue malvado y abusivo casi toda su vida. A pesar de toda la gente que habló con él, nada bueno pasó. Pero cuando experimentó la misericordia de Dios, su duro corazón empezó a derretirse y Dios pudo cambiarlo. Después de recibir a Jesús como su Salvador y ser bautizado, experimentó un cambio verdadero. Solo vivió 3 años más, pero afortunadamente ahora está en el cielo. El libre albedrío. Dios no obliga a nadie a actuar contra su voluntad y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No es malo tratar de hablar con alguien sobre un mal comportamiento que le hace daño a sí mismo, a nosotros o a los demás, pero si la persona rechaza nuestras palabras, estamos perdiendo el tiempo tratando de convencerla de que cambie. He visto cambios asombrosos en personas a lo largo de los años, pero nunca fue porque yo las convencí de que cambiaran. Dios realizó los cambios cuando oramos. La palabra de Dios dice que si una mujer tiene un esposo no salvo, puede ganarlo con un comportamiento piadoso, pero no con su conversación. Ver 1 de Pedro 3:1. Estoy segura de que cuando una mujer trata de convencer a su esposo de que cambie, él más se aferra y se decide a no cambiar.
Dios es mucho mejor que cualquiera de nosotros convenciendo a la gente para que haga o no haga algo. Comprométase a orar en vez de tratar de cambiar a los demás y verá resultados mucho mejores. La presunción. La presunción es un pecado del que rara vez hablamos, pero debemos saber más de él. La presunción surge de un corazón orgulloso. Quien presume toma decisiones que no tiene la autoridad de tomar y hace cosas que no tiene permiso de hacer. Un empleado presuntuoso casi nunca recibe un ascenso. Un niño presuntuoso termina perdiendo sus privilegios. Y un hijo de Dios presuntuoso debe ser transformado antes de poder ser utilizado eficazmente en la obra de Dios. Tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios es presunción. Santiago 4, 13 al 16 dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Actuar sin tomar en cuenta a Dios, sin orar y sin confiar en su dirección, no es bien visto en el cielo. Esto demuestra una actitud orgullosa que es necesario cambiar. Decidir que alguien necesita cambiar y tomar el trabajo de intentar cambiarlo es presunción. Es por ello que le recomiendo encarecidamente que incluso cuando ore para que Dios cambie a alguien, lo haga con una actitud de humildad, consciente de que usted también tiene mucho que cambiar. Me encanta cuando Dios tiene paciencia conmigo, pero a veces cuestiono su paciencia con los demás. No siempre entendemos por qué Dios no hace cambiar a esa persona que nos trata bien. Según Pablo, Dios demuestra su benignidad y retrasa el juicio para guiarnos al arrepentimiento. Ver Romanos 2, 4. Si Dios puede tener misericordia y tolerar el mal comportamiento para guiar a la persona al arrepentimiento, tal vez nosotros deberíamos hacer lo mismo. En una oportunidad tuve un jefe que no trataba bien a sus empleados. No valoraba su trabajo, no les pagaba lo justo, se apresuraba a corregir hasta el más mínimo error y no era respetuoso. Era cristiano y debía comportarse mejor. Y admito que muchas veces le pregunté a Dios por qué permitía que aquel hombre continuara con su mal comportamiento y no lo detenía. Solo la gente presuntuosa cuestiona a Dios. Mejor hubiera sido que orara así: Señor, sé que estás obrando en tal persona y oro porque Él te escuche y haga lo correcto. Me hace daño, pero sé que este comportamiento te hace mucho más daño a ti. Gracias, Señor, por tu paciencia extrema con todos nosotros. Desafortunadamente, el hombre no cambió hasta que Dios lo enfrentó fuertemente. Como resultado, su vida no terminó siendo lo que hubiera sido si se hubiera sometido a Dios. Me entristece pensar en ello, y ahora desearía haber pasado más tiempo orando por ese hombre que molestándome con él y preocupándome por él como me trataba. Cuando quienes nos rodean no actúan de la manera que deberían y su comportamiento nos hiere a nosotros o a los demás, tenemos que orar diligentemente por ellos. Debemos orar para que escuchen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Este tipo de actitud piadosa es mucho mejor que juzgar. Dietrich Bonhoeffer dijo: al juzgar a los demás cerramos los ojos a nuestra propia maldad y la gracia que les pertenece a ellos tanto como a nosotros. Tenemos más paz en nuestra vida cuando oramos por los demás en vez de intentar cambiarlos, para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Mientras esperamos por los cambios que deseamos en nuestra vida,
debemos asegurarnos de cumplir con todo lo que Dios nos pide. Hagámonos plegables y moldeables en sus manos. Invitémoslo a que nos convierta en vasijas buenas para su uso. Con esto entonces terminamos el capítulo 20. Las amo, espero poder seguir sirviéndoles de esta forma, que Dios les dé vida plena y llena de salud y nos escuchamos en el próximo capítulo. Dios con ustedes.